Estoy muy emocionado de volver con una nueva edición de Cosmic Rider. Y estoy seguro de que vas a disfrutar de este episodio tanto como yo, porque hoy vengo a hablarte del eclipse de luna en Piscis que vamos a estar viviendo el próximo 7 de septiembre. Pero antes de contarte de qué se trata este evento y qué puedes hacer para usar este portal para manifestar la vida que querés, te tengo que explicar muy brevemente qué es un eclipse. Porque veo que en redes hay mucha confusión al respecto. Hoy me levanté con unos mensajes preguntándome, ¿está bien si firmo un contrato en temporada de eclipses? Hay ciertos mensajes que pueden resultar un poco confusos o incluso hay personas que se pueden sentir un poco ansiosas. Por supuesto, los eclipses no tienen tan buena fama. Desde nuestros ancestros, cuando veían los eclipses, ustedes se podrán imaginar, ¿no? Para ellos eran unos eventos realmente catastróficos y tenemos también crónicas de épocas, tenemos reproducciones de arte. Bueno, hay eventos históricos también que están vinculados con esto. Por ejemplo, en el momento de la crucifixión de Cristo hubo un eclipse seguido de un temblor. Y tenemos otros sucesos también que básicamente tienen como un carácter un tanto ominoso, un carácter un tanto... No sé si la palabra es terrorífico, pero sí nos genera un poco de ansiedad. Y esto, por supuesto, bueno, tiene un poco de sentido. Si nos ponemos a pensar, tanto el Sol como la Luna son las luminarias, es decir, son las fuentes de luz. Y ustedes se pueden imaginar la sorpresa de nuestros ancestros cuando veían que de repente, en un eclipse de Sol, el día se convertía en noche, o en un eclipse de Luna. La luna era devorada por la sombra. Entonces tiene sentido, pero me gustaría explicarte brevemente qué significa esto desde el punto de vista metafísico. Desde el punto de vista astronómico es muy claro. Todos los eclipses son lunaciones, son tanto lunas nuevas o lunas llenas. Cuando un eclipse ocurre en una luna nueva, le decimos eclipse de Sol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Ponete a pensar en esto. El Sol está tapado por la Luna. Cuando el Sol está en conjunción con la Luna, se llama luna nueva. ¿Ok? Y si el eclipse ocurre en una luna llena, les decimos eclipse lunar. ¿Y esto por qué? Porque la Luna está totalmente llena de la luz del Sol, que lo tiene enfrente, y de repente es devorada por una sombra. Esa sombra es precisamente la sombra de la Tierra, que se interpone entre el Sol y la Luna y genera este efecto que ya dijimos que era bastante terrorífico, por lo menos en la antigüedad. Entonces, los eclipses, para que te quede clarísimo, son o lunas nuevas o lunas llenas. Ahora, vos te podés estar preguntando, ok, pero todos los meses tenemos una luna nueva y tenemos una luna llena. Entonces, ¿por qué no tenemos eclipses todos los meses? Bueno, y acá viene la la parte más importante que tenés que entender, que básicamente en astrología tenemos una figura que se llaman los nodos lunares. Y los nodos lunares precisamente es ese punto matemático donde el Sol y la Luna se encuentran. Entonces, cuando tenemos una luna nueva, a menos de 15 grados de los nodos, ahí es cuando decimos se produce un eclipse. ¿Qué el eclipse puede ser? Parcial, puede ser total, dependiendo qué tan exacto estén alineados estos cuerpos celestes. En un eclipse lunar, por supuesto, se trata de una luna llena, pero básicamente es lo mismo. O ya sea luna nueva o luna llena, para que una luna nueva o luna llena sea eclipse, necesitamos que estén en contacto con los nodos lunares. Y los nodos lunares, nuestros ancestros le llamaban la cabeza del dragón, a lo que hoy llamamos el nodo norte, y al nodo sur le llamaban la cola del dragón. Y esto era porque desde la visión de nuestros ancestros, ellos veían que había un dragón que literalmente se devoraba a las luminarias. Entonces, el nodo norte, o cabeza de dragón, es ese punto matemático que desde el punto de vista de la astrología cabalística
o de la astrología evolutiva o de la astrología más esotérica, tiene que ver con ese punto de corrección kármica. Recordemos que el Sol representa la conciencia, la identidad, el espíritu, mientras que la Luna representa el inconsciente, representa las emociones y la intuición. Entonces tenemos que en cada eclipse, en realidad lo que ocurre es un encuentro entre la conciencia y el inconsciente. Recordemos, esto pasa todos los meses con las lunas nuevas y las lunas llenas. Pero cuando están en contacto con los nodos, esto se potencia de una forma absolutamente exponencial. Y en realidad este es el verdadero carácter tan trágico, entre comillas, vamos a decirle, que tienen los eclipses. Porque cuando tenemos estos momentos de contactos de luna nueva, luna llena con los nodos, los eclipses, lo que ocurre es que el tiempo entre una causa y un efecto se reduce dramáticamente. Es decir, el tiempo se acelera, los eventos se precipitan. Y acá estamos hablando ya desde el punto de vista absolutamente metafísico. El efecto que tiene este encuentro en el Sol, del Sol con la Luna, es lo que nos da la posibilidad. Primero, definamos que veamos a lo más básico, vayamos al punto más analógico, más claro, porque la astrología es absolutamente natural, es decir, tiene que ser, la observación del cielo ya nos está diciendo cuál es la pista. Y te lo explico más fácil. Un eclipse es una interrupción en la luz, y la luz es algo que está continuo siempre. Entonces, cuando hay una interrupción en la luz, ¿qué ocurre? Bueno, se abren las puertas de la oscuridad. Y precisamente es de eso de lo que tenemos miedo, ¿no? Pero recordemos que en metafísica no es que la luz representa lo bueno y la oscuridad representa lo malo, ¿no? En metafísica la luz representa la conciencia, mientras que la oscuridad representa lo inconsciente o la ignorancia, lo que no sabemos de nosotros. Y sabemos muy bien que la Kabbalah nos dice que la oscuridad en realidad es un mecanismo de protección, porque la oscuridad, la función que tiene, es de protegernos de todas esas cosas de las cuales aún no estamos listos para ver. Recordemos que en el despertar espiritual siempre es parte de un proceso. Si nosotros despertamos abruptamente, lo que puede ocurrir es que no tengamos un cuerpo, un desarrollo, no tengamos herramientas para poder lidiar con esta información. Y cuando esto ocurre, por supuesto, solo falta ir a un hospital psiquiátrico para ver qué es lo que pasa cuando no estamos listos. Entonces, ¿qué pasa en los eclipses? En los eclipses lo que ocurre es que el destino nos toca la puerta, toc, 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 y nos dicen, a ver, ¿cómo estás listo para cumplir tu misión de vida? ¿Qué tal lo viniste haciendo? Y acá es donde ocurre la verdadera tragedia, de vuelta, entre comillas. Si nosotros estamos viviendo una vida que es absolutamente diferente a lo que nosotros pensábamos o lo que nuestra carta tenía prometido, este eclipse va a ser una de las herramientas más fuertes que tiene el universo, la inteligencia planetaria, Dios, el campo cuántico, como quieras llamarlo. Es una de las herramientas más poderosas que tiene esta inteligencia superior, esta inteligencia divina, de corregirnos, de decirnos, mira, te equivocaste, no era por acá, vos viniste acá a hacer esto. Y esa es la verdadera tragedia, de vuelta, entre comillas, porque en realidad de tragedia no hay nada. Los eclipses no tienen, los eclipses son grandes, ¿cómo explicarlo?, aceleradores. Entonces, si lo ves de este punto de vista, imagínate que la vida es un juego, un videojuego, ¿no? El eclipse es ese momento donde vos quizás agarraste un ítem, donde de repente todo lo que venía sucediendo en un tiempo más o menos lineal se acelera, es todo más rápido. Tenés que tener mejores reflejos. En la vida diaria, en la vida cotidiana, esto se puede manifestar de esta forma.
yo sé que este no es el trabajo de mi vida, pero estoy cómodo y en realidad, bueno, pensaba irme de viaje y voy a seguir un rato más y quizás a fin de año estoy dispuesto a irme. Esta sociedad yo sé que en realidad ya está caduca, pero voy a aprovechar un poco más, a que ahora viene una buena temporada, después de esta temporada que parece muy beneficiosa económicamente, me voy. Esta pareja que parecía que yo sé que por ahí no es el amor de mi vida, pero tampoco es mala y estoy cómodo y la verdad que me viene bien o ni siquiera me he dedicado el tiempo a pensar si podría estar mejor. Simplemente asumo que estoy así. ¿Por qué? Porque estoy en automático. Y estar en automático tiene que ver precisamente con el mecanismo lunar. Bueno, ¿qué pasa con esto? En la temporada de eclipses, todas estas cosas que uno pensaba, bueno, de vuelta, a fin de año lo arreglo, bueno, el eclipse te dice, no, bebé, lo tenés que arreglar en 3 días, ahora. ¿Cómo? Sí, así como escuchás. En las temporadas de eclipses pueden suceder eventos que se precipiten de forma tal que provoquen cambios que yo pensé que iban a pasar, pero no en este tiempo. Entonces, por supuesto, esto es algo que a los seres humanos nos da mucho vértigo, que es soltar el control, porque nosotros siempre tenemos, para sentirnos seguros, tenemos que creer que somos los dueños de nuestra vida, tenemos que creer que básicamente las decisiones que tomamos son lo que nosotros queremos hacer y todo. Y los eclipses nos vienen a decir, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que esto es lo que querías? Porque vos no te acordás que cuando viniste a la Tierra viniste con una misión diferente y estás haciendo algo que nada que ver. Me parece que voy a tener que recordártelo. Y en realidad esa es la verdadera tragedia de los eclipses, si es que hay alguna, porque vuelvo a decirte, de tragedia no hay nada. Todos tenemos los nodos lunares en nuestra carta, en algún punto. Es decir, que cuando vos naciste, en el año que vos naciste, hubieron eclipses. Bueno, esos eclipses están marcados por los nodos lunares. Esto lo identificás muy bien en tu carta porque el símbolo de los nodos es como si fuesen, parecían como unos auriculares, ¿no? Y aparte vienen de a dos, porque son estos auriculares como si fuesen como los headphones que los tenemos acá y como un arco. Es medio parecido también al símbolo de Leo, ¿no? Son estos dos circulitos que están unidos por un semicírculo que parece como si tuviésemos unos headphones. Ese es el nodo norte. Y después ese mismo simbolito invertido es lo que llamamos el nodo sur. ¿Y te acordás que te dije que al nodo norte nuestros ancestros le decían la cabeza del dragón? Y al nodo sur le decían la cola del dragón. Bueno, yo te expliqué por qué era. Ellos realmente es como que se imaginaban un dragón comiéndoselo. Pero a mí lo que me interesa de esta metáfora, que me parece muy bellamente expresada, la astrología de verdad es pura poesía. Eso es lo que lo que yo amo, porque es el lenguaje del Dios, es el lenguaje de la creación. Y la verdad que un dragón que se esté comiendo, digamos, esta luz, lo que quiere decir es que necesito como asimilarla. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos comés algo, es como que lo ingerís, eso que está adentro, lo procesás, te quedás con esa información y lo que no necesitas lo eliminás por el nodo sur. Entonces, los puntos nodales, los nodos de la luna, son en una carta natal, siempre me van a decir cuál es mi misión de vida, qué vengo yo a asimilar y qué vengo yo a dejar atrás. Y los nodos siempre están en todo lo que tenga que ver con eclipses y nodos lunares, te va a ser muy fácil entenderlo si los pensás como pares. Hay un nodo norte, hay un nodo sur. Si tengo un nodo en un signo, en el otro signo voy a tener el otro nodo. Tengo un sol, tengo una luna, un masculino, un femenino, un consciente y un inconsciente. Entonces, lo que ocurre con los eclipses es que son momentos de aceleración de eventos, son momentos donde el destino nos toca la puerta, son momentos donde básicamente la vida nos está diciendo deja de distraerte, despertate de una buena vez. Recordemos, el sol es la conciencia. Conciencia significa entender qué estamos haciendo acá. ¿Okay? Vos pensás que tenés el control, te está diciendo un eclipse. El eclipse no te viene a decir, no, mirá, perdiste el control. El eclipse te viene a demostrar que en realidad
vos nunca tuviste el control. El control es una ilusión del ego, es una zona de confort, está conformada por una narrativa extremadamente compleja en la cual vos te haces la idea de ser alguien que no sos, y para sostener esa imagen que no sos tenés que tener toda una narrativa sólida detrás que justifique por qué tomás las decisiones que tomás. Entonces es muy posible que te identifiques con o tu género, o con tu origen, o con tu ideología política, o con tus creencias religiosas, o con tu clase social, o con tu aspecto, o con tu sexo, o con lo que sea. Y los eclipses vienen a decirte, vos no sos nada de todo esto. Los eclipses vienen a ponernos en un lugar y entender que estamos acá con un plan cósmico. Por eso te empecé diciéndote este episodio de que los eclipses son siempre un encuentro con el destino. ¿Ok? Entonces, cosas que tenés que saber, cosas muy importantes que tenés que saber. Los eclipses podemos dividirlos, ya sabemos, de dos formas, o un eclipse de sol o un eclipse de luna. ¿Ok? Este eclipse que vamos a tener el 7 de septiembre es un eclipse de luna. ¿Y qué significa esto? Que la sombra se interpone entre el Sol y la sombra de la Tierra se proyecta sobre la superficie lunar y lo que se eclipsa es el inconsciente, la emoción. Lo que se eclipsa es esa reacción automática. Y esto es algo que provoca un cambio que no es el mismo efecto de un eclipse de Sol. Porque el eclipse de Sol de hecho, son los más temidos, porque además los eclipses de Sol siempre vienen con consecuencias que vivimos principalmente a nivel mundano. Todo eclipse de Sol siempre representa un momento de debilidad de los reyes, de las personas que llevan a cabo de nuestros líderes, etc. Pero los eclipses de Luna tienen que ver con eclipsar el corazón, eclipsar la emoción. Y justamente ese es uno de los efectos terapéuticos más benéficos que podemos sentir en cualquier eclipse. Cuando el eclipse es de luna, lo que hacemos es limpiamos el corazón, limpiamos la emoción, dejamos ir estas respuestas automáticas, se debilitan nuestras reacciones automáticas y tenemos la posibilidad de poder ser un poco más conscientes de nuestros propios mecanismos que no pudimos ver hasta este momento. Porque recordemos que un eclipse de luna se da en una luna llena. ¿Y qué es la luna llena? Ya hablamos, ¿no?, de que el sol es la conciencia y la luna es el inconsciente. Entonces, ¿qué significa esto? Que el inconsciente lunar se llena de la luz de la conciencia solar y lo que antes estaba oculto ahora se puede ver con claridad. Entonces, de lo que se trata este eclipse es de que puedas eclipsar tu corazón para que puedas entender y comprender y racionalizar esos mecanismos inconscientes. Por supuesto, se da en el signo de Piscis. Y esto es algo que es demasiado importante porque el signo nos va a decir cuál es la cualidad que se está eclipsando, de qué forma. Y la luna en Piscis es un signo de agua, es un signo místico, es el último signo del zodíaco. Entonces acá estamos en contacto con algo que se termina. Y una luna en Piscis también siempre nos va a poner en contacto con el amor universal, con el contacto con las leyes cósmicas, etc. Pero también con una parte vinculada con el victimismo y el autosabotaje. Y es este victimismo, es este mecanismo de autosabotaje el que se nos eclipsa. Entonces, es una oportunidad de oro para poder identificar eso que nos está impidiendo manifestar la vida que queremos. Y ese es el beneficio, es el regalo más hermoso que tiene este eclipse para nosotros este año. Pero además, algo que es algo, ay Dios mío, es algo demasiado hermoso porque los eclipses, yo entiendo igual, ¿no? Yo ahora lo digo, parece como medio romantizado, ¿no? Un eclipse, qué lindo, soltar el control, ¿no? Una vez más, ¿no? Como si ya no los obligaron lo suficiente a soltar el control, y una vez más, y qué lindo, vamos a morir para renacer, etc. Siempre parece que hay un proceso dando vueltas, y así es la vida. Sí, claro, en gran parte sí, pero este año además tenemos una particularidad porque a diferencia de otros años, de otros eclipses,
Este en particular tiene realmente un efecto que, yo no digo que lo cambia todo, pero que es un efecto demasiado benéfico como para dejarlo pasar. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a Júpiter, que está en Cáncer. ¿Y qué tiene que ver Júpiter en Cáncer? ¿Te estás preguntando? Bueno, pensá en esto. Júpiter es el regente de Piscis, es decir, que el regente de esta lunación está absolutamente fuerte, exaltado en el signo de Cáncer. Y Cáncer es el signo que está regido por la Luna. Entonces, ¿qué significa esto? Que Júpiter está en la casa de la Luna y la Luna está en la casa de Júpiter. La Luna cuando está en Cáncer está en domicilio y Júpiter cuando está en Piscis está en domicilio también. Cuando Júpiter está en Piscis está en domicilio y la Luna que está en Piscis cuando está en Cáncer también lo está. Espero que no te hayas mareado. Básicamente entender de esta forma. Júpiter y la Luna están como en casas invertidas. Cada uno está en la casa del otro. Y encima, como si esto fuese poco, Júpiter y Piscis son signos de agua. Entonces, ¿qué significa? Que están en un aspecto de trino. Y además, están muy cerca, por grados también están muy cerca. ¿Por qué? Fíjate que la Luna está en el grado 15 de Piscis, Júpiter está en el 19. Y como si fuera poco, Júpiter además está haciendo un sextil con el Sol que está en el signo de Virgo. ¿Estamos de acuerdo? Virgo es un signo de tierra. Júpiter está en Cáncer, que es un signo de agua. La tierra y el agua se nutren mutuamente. A ver, en español, el regente de este eclipse está en una de las mejores posiciones posibles donde Júpiter puede estar. Júpiter es expansión, generosidad, abundancia y prosperidad. Y encima está en un trino, que es un aspecto hermosísimo, con la Luna, que es la que participa en este eclipse, con la señorita que está eclipsada, y también está haciendo un hermoso sextil con el Sol, que también participa en el eclipse. Entonces, que no te quede ninguna duda, Este eclipse sí, te va a borrar, te va a resetear, te va a dar donde más te duele seguramente, todo lo que quieras, pero va a ser para un propósito 1000 veces mejor. Entonces no lamentes nada de lo que se vaya en esta temporada de eclipses, porque si se va precisamente en este tiempo, quiere decir, primero, que nunca fui tuyo, y segundo, que lo que viene es algo mucho mejor. ¿Estábamos de acuerdo? Es realmente un aspecto súper bello. El Júpiter en Cáncer, recordemos que está cada 12 años, o sea que también entendamos la importancia de este evento. No siempre esto ocurre. Y en relación a los eclipses, sabemos bien que este año lo estamos viviendo en el eje Piscis y Virgo, ¿ok? Y esto es algo que se genera en ciclos de 9 años también. Los eclipses también tienen un periodo, tienen ciclos. Cada 9 años se dan en el mismo eje y cada 18 se dan exactamente en la misma posición. ¿Qué significa esto? Mira, el nodo norte, la cabeza del dragón, está en Piscis, ¿ok? El nodo sur está en Virgo. En 9 años van a estar invertidos, o sea, el nodo norte va a llegar a Virgo y el nodo sur va a ser Piscis. Y en 9 años se va a dar inverso y así cada 9 años se van rotando. Por supuesto, los eclipses tienen una grandísima importancia, principalmente dentro de la astrología mundana. Nos hablan de sucesos, nos hablan de situaciones, del mood general, de cambios sociales muy fuertes, drásticos, cambios de timón, cambios de época, etc. Pero también podemos analizarlos en la carta natal. Y por supuesto este eclipse no les va a caer con la misma fuerza a todos, ¿okay? Y ahora te voy a decir qué tenés que fijarte para darte cuenta si sos una de las personas que tenés que ver especialmente este eclipse o no. Bueno, por supuesto, si tenés el Sol, la Luna, el ascendente, los nodos lunares, si cuando vos naciste los eclipses fueron en este eje Piscis o Virgo, este eclipse a vos te va a afectar, pero sin ningún tipo de dudas. ¿Okay? Entonces vamos de vuelta.
Si tenés Sol, Luna, ascendente o nodos lunares, ya sea en Virgo o ya sea en Piscis, estos eclipses te van a marcar. Estos eclipses tienen cosas que decirte. Y por supuesto, si tenés cualquier planeta en Piscis o en Virgo, también lo vas a vivir. Nada más que en la astrología siempre hay un sistema de jerarquía, ya sabemos esto. Sol, Luna, ascendente, nodos, siempre van a ser más importantes. Imagínate que vos tengas Venus en Virgo. Bueno, también te va a afectar, ¿ok? Pero no te va a afectar de la misma forma si tu ascendente es Tauro o Libra. ¿Y por qué no? Bueno, precisamente porque Venus es el regente del ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Y si tu ascendente fuera cualquier otro, bueno, por ahí Venus en Virgo va a significar para vos, Venus es amor, belleza, placer, una renovación de tu idea de amor, placer y asuntos venusinos. Pero quizás no sea tan drástico como otros puntos que son más importantes. Por supuesto, también tenés que fijarte si alguno de estos planetas te caen alguno de los ejes. Los ejes son, ya sabemos, el ascendente, el medio cielo, el descendente y el bajo cielo. ¿Okay? Así que si sos una de estas personas, presta atención, presta mucha atención porque esto te va a marcar. Y si tenés alguna duda de cómo te va a afectar este eclipse, puedes dejarme en los comentarios dónde tenés el grado 15 de Virgo y te doy un poquito más de información al respecto. ¿Okay? Así que importante entenderlo. Los eclipses, y ahora vamos a poner todo junto porque quiero que te vayas con información bien clara. ¿Okay? Me olvidé decirte algo importante también, que los eclipses siempre vienen en grupo de a dos. ¿Okay? Los eclipses siempre tenemos 2 al año, 2 eclipses al año, 2 eclipses al año. A veces puede llegar 3, pero eso depende. Hoy este año tenemos solamente 2. Y estos eclipses vienen de a 2. Es decir, primero viene un eclipse de Sol y en 15 días tenemos un eclipse de Luna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como este eclipse del 7 de septiembre, recordemos, es una luna llena, quiere decir que lo que estamos cosechando, recordemos, toda la luna llena, ¿qué es? Una cosecha. ¿Cosecha de qué? De lo que plantamos cuando la luna nueva, con la luna nueva en Piscis. Entonces, otra de las cosas que puedes hacer para aprovechar esta influencia es preguntarte qué estabas haciendo el 28 de febrero, porque ese día fue la luna nueva en Piscis y ese fue el día donde estuvimos plantando una semilla que vamos a ver recolectada hoy. Bueno, hoy en este momento. Bueno, cuando te digo hoy, no te imagines el 7 de septiembre. Los eclipses son portales energéticos que, como son 2 al año, digamos, lo puedes ver también de esta forma, que estos eclipses van a marcarte un poco. El día del eclipse lo puedes pensar como una especie de teaser, de trailer, de adelanto de lo que se va a desarrollar por los próximos 6 meses. ¿Okay? Porque recordamos, tenemos 2 eclipses al año y siempre se dan en un eje, en un eje zodiacal. Quiere decir, en español, ahora estamos en temporada Virgo, ¿okay? Y tenemos estos eclipses, pero en la temporada Piscis del 2026 vamos a tener los otros eclipses, es decir, 6 meses después de este. Espero no haberte mareado con tanta información técnica, pero es importante que vayas comprendiendo. Recordá que la astrología es una herramienta práctica que nos ayuda a cambiar la vida. Y a mí me interesa que, más allá de que vos recibas la información pasivamente, vos te puedas hacer esta idea en la cabeza y puedas, ok, sí, está hablando de un nodo sur en Piscis, está acá, y te imagines que 6 meses más tarde, donde va a estar el Sol en Piscis, y en ese momento la Luna va a estar en Virgo y vamos a tener otro eclipse y así. Pero bueno, importantísimo, este eclipse se da con un Júpiter en Cáncer, que es el regente. Ya sabemos que Júpiter en Cáncer lo único que quiere es colmarnos de bendiciones, pero nos está diciendo, si es temporada de eclipses, no penses en recibir, porque lo que tenés que hacer primero es dejar ir. Y recordá que una luna llena es un momento también de darte cuenta. Y vuelvo a decirte, un eclipse de luna se nos eclipsa el corazón, se nos hiela la sangre, emocionalmente podemos estar en una situación bastante vulnerable, bastante compleja para algunos casos, va a depender
de los aspectos que tengas en tu carta natal, por supuesto, pero Júpiter viene acá a expandir y lo que te viene a decir es hay que cambiar la narrativa, hay que ver las oportunidades donde antes no las veías, tenés que sensibilizar tu corazón, tenés que abrirte a la experiencia, tenés que entender de que el control nunca lo tuviste para empezar y simplemente dejate guiar. Júpiter es el maestro, es el guía, pero además, esto está ocurriendo en el signo de Piscis. ¿Y quién era el avatar de Piscis? El avatar de la era de Piscis era Jesús. ¿Y cuál fue la elección de Jesús? ¿Quieren matarme? Acá estoy, crucifíquenme, hagan lo que quieran, los 3 días vuelvo. ¿Entienden lo que voy? La renuncia. Pero esta renuncia en español puede sonar un poco fuerte porque pueden ser renuncias, ay, me rendí. No, no significa eso. En inglés se dice surrender, que nos da una matiz un poquito más de dejar ir, pero dejar ir realmente lo que no nos sirve. Y no es dejar ir como una derrota. Dejar ir significa, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar al control, no porque nunca lo tuve para empezar, sino porque además yo confío, sé y siento que estoy siendo sostenido por fuerzas más grandes, por una inteligencia mucho más poderosa que yo, que me está guiando y que lo único que quiere es que me dé cuenta de que yo no vine a este mundo para sufrir, vine acá para desarrollar mis dones y mis talentos. Pero mientras que yo siga con una narrativa diferente a la narrativa de mi alma, mientras yo siga desconectado de mi alma, mientras que yo no sepa quién soy, mientras que yo esté con la conciencia dormida, los eclipses van a seguir siendo una de las mejores herramientas que tiene el universo para pegarnos una cachetada y obligarnos a despertar. Es una luna llena, despertemos, démonos cuenta, ¿ok? Esto es para nuestro beneficio, o sea, no tengas ansiedad, hay muchas cosas que se están diciendo y para responder bien a la pregunta que me hicieron hoy, una chica me preguntaba, justo tengo una oportunidad laboral o estoy conociendo a alguien en temporada de eclipses, ¿vos pensás que es un buen momento, no es un buen momento? Ok, la respuesta a esa pregunta es muy simple, tenés que hacerte una lectura natal, porque no se puede, hay que ver en qué casas te caen los eclipses, hay que ver cuáles son tus posiciones, hay que ver cómo te afectan. Algunos le afectará, si tienen aspectos duros, este eclipse es un efecto duro. Si sos ascendente Leo, si sos ascendente Cáncer, el Sol y la Luna son tus regentes, te van a afectar, por supuesto que sí. Pero además, por supuesto, si tenés los nodos en estos signos, claramente te van a afectar demasiado. Pero también te quiero dejar una pista para que vos también te hagas esta pregunta, porque en definitiva, en temporadas de eclipses hay cambios. Entonces, ¿qué pasa si justo estás empezando un trabajo, una nueva profesión, de algo que tiene más que ver con vos? Con algo que realmente vos decís, acá mi alma, mira, yo nunca me hice una carta astral, no conozco nada, pero siento que estaba haciendo algo diferente, que no era lo que yo tenía que hacer, o con una relación que no era la que yo quería y de repente conocí a alguien que sí me vibra a nivel alma. ¿Estamos de acuerdo? Esto es algo muy intuitivo, así que tomarlo con pinzas. La respuesta concreta y correcta como astrólogo ya te la dije, tenés que ver tu carta astral. Pero también puedes usar tu intuición. Y si querés usar tu intuición, simplemente pregúntate, ¿esta decisión que yo estoy tomando me aleja de mi misión de vida o me hace sentir más cerca? Porque si todo lo que te acerca, esa es la respuesta. Y espero de corazón que este podcast, que este episodio te haya ayudado a que estés más conectado y más cerca con tu misión de vida y que puedas entender de que este eclipse es un regalo que el cielo nos da para que nos animemos a ser nosotros mismos. ¿Ok? Mi nombre es Federico Andrade, soy astrólogo, vivo aquí en Tulum. Es un placer haberte tenido acá en este episodio de Cosmic Rider. Te veo en el próximo episodio de este podcast y te invito también a que te suscribas si lo estás viendo en YouTube o en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las cuales te llegó este mensaje. Y por supuesto, si esto te gustó y entendiste que es algo bueno y relevante para vos, te pido también que lo compartas con gente que por ahí se puede sentir un poco beneficiada con esta sabiduría. Recordemos que la verdadera abundancia es compartir. Así que yo me despido hasta el próximo episodio. Que tengas un excelente día.